Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 18, versículos 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Muy bien, vayamos ahora a la continuación de la reflexión de este Evangelio que cierra el cuarto discurso de Jesús en este Evangelio de Mateos, y el tema es el del perdón o la reconciliación, el tema que escuchamos ayer. Y aquí el tema es enfocado por una pregunta que Pedro le hace a Jesús. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Una pregunta que nos hacemos todos aún hoy en día. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, a mi hermana? ¿Tiene límites el perdón? Y quizás la pregunta se puede reconfigurar de otra manera, diciendo: ¿cuántas veces deseas tú que Dios te perdone? Al reconfigurar esta pregunta de esta manera, entonces ya cambia mucho nuestra actitud a querer buscar un límite a la compasión o al perdón de Dios, ¿verdad? Porque si nos preguntamos ¿cuántas veces deseo yo que Dios me perdone? Entonces nuestra respuesta será pues que no haya límites. Y esto es a lo cual nos lleva Jesús en este Evangelio,
Es un instinto humano querer buscar límites. Las interpretaciones de la ley, tanto mosaica como la ley civil, siempre busca esto, buscar hasta dónde me puedo yo salir con la mía o hasta dónde yo puedo justificar lo mío, ¿no? Y es un instinto humano querer hacer esto, pero esto es una actitud legalista que Jesús rechaza mucho en los fariseos particularmente, que tenían esta tendencia legalista, o sea, a reducir a la ley de Dios o a Dios mismo o al amor de Dios a una actitud de buscar los límites hasta donde uno se puede salir con la suya o uno puede justificar lo suyo. Y para Jesús el amor no tiene un número, no tiene límites. Cuando uno vive la experiencia del amor de Dios que recae sobre nosotros, cuando uno vive en carne propia la experiencia del perdón, de la reconciliación, de la sanación, de el que se nos regrese la dignidad que yo he pisoteado, que yo he rechazado, ¿cómo uno va a medir entonces? Va a buscar límites a cómo ahora yo, después de recibir esto por parte de Dios, voy a buscar límites en cómo yo tengo que relacionarme o comportarme con mi prójimo. Así que Jesús, en su respuesta, le dice a Pedro, Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es una figura de hablar muy interesante, pero la cual tiene raíces en el libro de Génesis, cuando Lamec, que es un descendiente de Caín, le dice a sus esposas, ¿no?, que si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque aquí en Génesis capítulo 4, versículo 24, lo que Jesús está haciendo es poniendo de cabeza la necesidad de satisfacer el deseo de la venganza. O sea, Lamec está diciendo de que la búsqueda de la satisfacción de la venganza no tiene límites. Y en aquellos tiempos particularmente de las tribus, pues la venganza prácticamente era obligatoria, ¿no? Y el Antiguo Testamento busca poner ciertos límites al abuso de la venganza. Pero Jesús toma estas palabras de Génesis y las invierte, las pone de cabeza diciendo, si la venganza, si el deseo de satisfacer la venganza no tiene límites, en realidad Jesús nos dice, la obligación o el llamado a la reconciliación y al perdón es lo que no tiene límites, porque el perdón de Dios no tiene límites. El perdón de Dios es infinito. Y si uno ha vivido la experiencia del perdón de Dios, la reconciliación del Dios que a pesar de nosotros mismos viene a nosotros para salvarnos, para reconciliarnos, para sanarnos, para regresarnos esa dignidad que hemos rechazado y pisoteado, entonces ¿cómo yo voy a ponerle límites cuando Dios me llama a reconciliarme con mi prójimo? Ya Jesús, cuando nos habla de la oración del Padre Nuestro, ahí mismo nos deja plasmada esta misma enseñanza, ¿no? Cuando oramos, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús en esta bella oración del Padre Nuestro pone la condición del perdón de Dios. Si tenemos el valor de pedir y exigir el perdón de Dios para con nosotros, Dios nos dice, sí, lo tendrás siempre y cuando tú estés dispuesto a dar a otros, a tu prójimo, lo mismo que tú pides de mí. Y si Dios en su infinita misericordia, a pesar de nuestra deuda con Él, nos perdona, ¿por qué nosotros, cuando tenemos unas deudas insignificantes, o sea, en comparación a nuestra deuda con Dios, ¿por qué no nos atrevemos a dar ese mismo perdón o ir en busca de la reconciliación cuando Dios lo ha hecho con nosotros?
a pesar de nuestra deuda. Así que esta respuesta de Jesús a Pedro nos dice de que, en otras palabras, de que seamos como Dios, de que seamos perfectos como Dios. Y quizás sea una exigencia insoportable para nosotros, ¿no? Pero esta enseñanza de Jesús solamente tiene sentido cuando uno mismo ha vivido en carne propia la compasión y la misericordia. Cuando uno no ha vivido la compasión y la misericordia de Dios en carne propia, esta enseñanza de Jesús la declaramos insoportable. Simplemente no es posible. Pero si tú has vivido la experiencia del perdón de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, esta enseñanza, por más exigente que sea, empezará a tener sentido. Nos moverá en esta dirección a la cual Jesús nos invita. Y después Jesús, para, en cierta manera, ampliar esta enseñanza, da esta parábola que para primeras parece una caricatura de lo que Jesús, de lo que Dios espera de nosotros, pero que tiene una gran enseñanza. Nos presenta a un rey que viene a cuadrar sus cuentas con sus deudores. Viene y le traen a un oficial que le debe una cantidad impresionante al rey. Y al ajustar las cuentas, pues el deudor no tiene con qué pagarla, y después el rey, siguiendo una costumbre que era muy común en aquellos días, de que pues al deudor se le vendía como esclavo a su familia, a sus posesiones, para que pudiera saldar la cuenta con el rey. El deudor se le postra al rey y le pide que tenga paciencia, que le pagará todo. Y el rey, movido por esta súplica de su deudor, no solamente lo deja libre, sino que le cancela la deuda. Y después viene la enseñanza de esta parábola. El deudor, pensando que se salió con la suya, quizás que ha engañado al rey, sale de su presencia con el rey y después se topa con uno deudor de él, que le debía una cantidad incomparable. O sea, de que la cantidad de este compañero de él no era insignificante en relación a lo que él le debía al rey. Y sin embargo, lo trata de estrangular, exigiéndole que le pague su deuda. Y la parábola, utilizando las mismas palabras que el deudor primero dirigió al rey, el deudor segundo también se pone de rodillas y le pide que le tenga paciencia, que le pagará todo, y este primer deudor rehúsa dar, o rehúsa tener la compasión, o rehúsa tener la paciencia aún con este deudor que le debe una cantidad pequeña a comparación de lo que él le debía al rey. Y esto, en la presencia de otros compañeros, pues causa indignación. Y van y lo reportan con el rey, y el rey ahí le dice: ¿no deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Ahí es donde entra el tema de que si uno no ha vivido en carne propia el perdón, la reconciliación, el amor de Dios, es muy difícil tanto de apreciar las enseñanzas de Jesús y aceptar hacia dónde somos llamados. O cuando Jesús dice: sean perfectos como Dios es perfecto, ¿no? Es la experiencia del amor, de la reconciliación, de la sanación misma que Dios en Cristo, en el Espíritu Santo, nos da, lo que hace posible no solamente aceptar esta forma de vida que Jesús nos presenta. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Podemos decir que hay diferentes niveles de perdón. El perdón el llamado al perdonar de corazón es de que no nos dejemos envenenar el corazón en nuestras vidas, porque a últimas el que cultiva el rencor, el que cultiva el odio, el resentimiento, es el que más se daña, ¿no? Así que la invitación a perdonar, a reconciliarnos, pues es para mi bien, porque si yo
me aferro al odio, al rencor, al coraje, pues a últimas el que se está envenenando es uno. Y quizás el deudor ni consideración tiene, ni siquiera piensa en lo que ha hecho, ¿no? Pero después está el otro tipo de perdón que nos invita a la reconciliación, o sea, a la restablización de la relación cuando el deudor, cuando el que ha insultado, el que está en deuda, reconoce su pecado y busca hacer no solamente la restauración del daño que ha hecho, sino también de que busca otra vez la restauración de la amistad, de la confianza, ¿no? Y eso ya abarca lo que se llama la reconciliación, más allá del perdón. Así que Jesús nos invita a imitar a Dios en su capacidad de perdonar, de ser perfecto como Dios es perfecto, de ser misericordioso como Dios es misericordioso. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.